Al velador que humillaron por hablar solo en la azotea, lo buscó la heredera de la empresa cuando escuchó lo que nunca debió grabarse. Cada noche, cuando la ciudad dormía y el edificio apagaba sus luces, él subía a la azotea y hablaba solo. Durante exactos 11 minutos. Decía cosas que nadie entendía. Historias de traición. De errores que costaron vidas. De una voz que le falló en el peor momento. Perdón. No te salvé. Pero esta vez no me voy a quedar callado. La gente se burlaba del velador. El loco de la azotea, decían. Lo grababan a escondidas. Lo imitaban. Hasta que una noche, una nueva grabación llegó a oídos de alguien inesperado. Ariadna Monterrubio, heredera de la empresa más poderosa del país. La misma cuyo edificio custodiaba él. Y lo que escuchó no era un delirio. Era una confesión. Una que involucraba a su padre, a su madre, y a una decisión que había destruido más que una familia. Esa noche, la heredera no pudo dormir. Y por primera vez en su vida, subió a la azotea. Sin seguridad. Sin maquillaje. Solo con una pregunta. ¿Qué fue lo que hiciste hace 15 años que todavía no puedes perdonarte? Él no la miró. Pero supo quién era. Y respondió. 15 años no borran una verdad. Pero tal vez tú sí puedas escucharla completa, antes de que todos la olviden. Una historia real que nadie pidió. Una conquista que comenzó en la oscuridad. Una grabación olvidada. Y un secreto que puede tumbar un imperio. Parte 1. A las 2:14 de la mañana exactas. Cada noche. El velador del edificio Monterrubio subía a la azotea. Con una linterna apagada. Y una libreta en el bolsillo trasero. No llevaba radio. Ni arma. Ni teléfono. Solo un viejo casete en la mano. Y su propia voz como compañía. Perdón. No te salvé. Pero esta vez no me voy a quedar callado. Su nombre era Valentín. 63 años. Ojos hundidos. Una voz ronca como grava mojada. Y una historia que nadie conocía. Había trabajado en ese edificio por casi 2 décadas. Pero jamás habló con nadie más de lo necesario. ¿Por qué sube cada noche? ¿A quién le habla? Seguro es esquizofrénico. El loco de la azotea. Vamos a grabarlo. Así nació un reto viral entre los becarios de la empresa. Grabar al velador sin que lo notara. Subirlo a redes con subtítulos burlones. Convertirlo en meme. Hasta que una de esas grabaciones llegó sin querer al grupo privado de la familia Monterrubio. Y Ariadna lo escuchó. Era la hija menor del fundador. Pero nadie la tomaba en serio. Demasiado joven. Demasiado sensible. Demasiado artista para un imperio de acero, petróleo y abogados. Ella no lo subió al chat. Alguien más lo hizo. Y con burla. Escuchen al nuevo oráculo de la empresa. Quizá él nos resuelva el escándalo fiscal mejor que nuestros asesores. Pero cuando Ariadna escuchó la voz, algo se quebró. No era locura. No era invento. La voz del velador hablaba con precisión. Mencionaba fechas. Nombres. Lugares. La llamada se hizo desde la oficina 47C. Ese día entraron 3 personas, pero salieron 2. Uno de ellos lloró antes de apagar las cámaras. La oficina 47C había sido clausurada 15 años atrás.
el día que su madre murió, oficialmente por una falla cardíaca, pero que Ariadna siempre sospechó que fue algo más. Esa noche, por primera vez, subió a la azotea, no con ira, ni con miedo, sino con una necesidad voraz de saber si era verdad lo que escuchó. Lo encontró sentado, de espaldas, con los ojos cerrados, y el casete en la mano. ¿Qué fue lo que hiciste hace 15 años que todavía no puedes perdonarte? Él no se giró, pero la reconoció. Por la voz, por la respiración temblorosa. 15 años no borran una verdad. Pero tal vez tú sí puedas escucharla completa, antes de que todos la olviden. Ariadna no dijo más. Solo se sentó junto a él. Por primera vez. Sin tacones. Sin escoltas. Sin filtros. Y esa noche, por primera vez, él encendió la grabadora. Pero no para hablar, sino para presionar play. Y lo que se escuchó no era un delirio. Era una confesión grabada. Con gritos. Con llanto. Con el nombre de su madre. Y de alguien más. Valentín, apaga eso. Si esto sale de aquí, nos hundimos todos. Ella nunca lo sabrá. Clic. Silencio. Y después, el llanto contenido de Ariadna. ¿Eso es, mi padre? Valentín no respondió. Solo sacó una hoja doblada del bolsillo. Una servilleta con una dirección escrita a mano. Allí está enterrado lo que todos creían que se perdió. La heredera de la empresa más poderosa del país. Tenía ahora en sus manos dos cosas. La verdad. Y al único hombre que no la había traicionado. Pero el edificio ya no era seguro para ninguno de los dos. Parte 2. Ariadna no fue a la oficina al día siguiente. Ni respondió mensajes. Ni atendió las llamadas de su padre. Ni de los abogados. Ni del consejo. Pasó el día en una bodega abandonada. Frente al número escrito en la servilleta arrugada. Una dirección olvidada. Al sur de la ciudad. Entre talleres y lotes baldíos. Era una vieja imprenta. Cerrada desde hacía más de 10 años. Pero con la llave exacta. Que Valentín le entregó sin decirle nada más que: cuando abras, no te tapes los ojos. Aunque duela. El lugar estaba cubierto de polvo. Las ventanas selladas. Y las paredes forradas de carpetas. Cajas. Y etiquetas con años marcados a mano. 2007. 2008. 2009. Todo lo que su padre decía haber perdido en un robo informático. Estaba ahí. Resguardado por alguien que jamás debió tener acceso. O por alguien que lo protegió. Hasta ahora. En medio de la sala. Una caja más pequeña. Con una nota doblada dentro. Te prometí que guardaría esto hasta que alguien valiera la pena. Tu madre confiaba en mí. Y yo fallé. Pero tú puedes hacer lo que nadie ha tenido el valor de hacer. V. Era su letra. Tosca. Recta. Sin adornos. Y dentro. Decenas de cintas. Grabaciones. Registros contables. Y cartas firmadas con iniciales. Una de ellas tenía el membrete de la Fundación Monterrubio. Y una firma que Ariadna reconocería incluso sin tinta. La de su madre. Regresó con los ojos rojos. Y los pasos firmes. No fue al edificio.
sino a la casa de Valentín. Un departamento de techo bajo, paredes agrietadas y una sola silla frente a una mesa con 5 grabadoras. ¿Por qué lo hiciste? Porque ella me lo pidió. Y tú hablas igual que ella cuando se enojaba. Con esa furia que no destruye, solo cambia el mundo. Mientras tanto, en las oficinas del edificio, el padre de Ariadna ya había escuchado rumores. Que su hija no estaba sola. Que la habían visto con el velador. Que alguien accedió a la imprenta antigua. Y que una grabación corría de celular en celular entre empleados de seguridad. Una donde se oía una voz gritando: «Esa mujer es una amenaza. Si no la detenemos, lo perderemos todo». El viejo imperio comenzaba a agrietarse. Y el hombre que había sido invisible por años, el que hablaba solo en la azotea, ahora tenía la atención del país. Pero eso también lo convertía en blanco. Esa noche, al regresar a su departamento, Valentín encontró la puerta abierta, los casetes rotos y un mensaje en la pared escrito con pintura roja: «Esto no te pertenece». Y al lado, una foto en blanco y negro de él con un niño, tomada hace más de 20 años, doblada por la mitad y marcada con una sola letra: M. Ariadna llegó minutos después y lo encontró sentado, en silencio, con la foto en las manos y una mirada que lo decía todo. ¿Quién es el niño? Mi hijo. El que dejé para proteger a los hijos de otros. La historia ya no era solo sobre justicia, sino sobre sangre, traición y una red que conectaba más de lo que nadie imaginaba. Parte 3. Durante años, Valentín creyó que guardar silencio era su forma de proteger, que callar era amar desde lejos, y que borrar sus huellas del pasado evitaría que lo alcanzaran. Pero esa noche, cuando Ariadna le preguntó quién era el niño de la foto, no pudo seguir escondiendo el dolor detrás del uniforme. Mi hijo se llama Mateo. No lo veo desde que tenía 5 años. La última vez que lo abracé fue afuera del mismo edificio que ahora intento desenterrar. Porque ahí fue donde su madre murió. Y donde yo firmé mi condena. Ariadna se sentó frente a él, sin hablar. Como si su silencio también fuera una forma de decir: sigue. Estoy aquí. Tu madre no murió por una falla cardíaca. Ni por depresión como dijeron. Ella fue testigo de una transacción sucia. Una que ponía en riesgo a media junta directiva. Y cuando quiso denunciarlo, alguien la hizo desaparecer. No de forma violenta, sino elegante. Como solo lo hacen los que pueden comprar la verdad. Él le había dicho eso antes. Pero ahora había una diferencia. Tenía las pruebas en las manos. Las cartas. Los audios. Las órdenes. Y el acceso a los archivos encriptados de la fundación. Pero lo que más dolía era lo que no decía ningún documento, sino lo que vivía en la foto. Esa que alguien dejó como amenaza, como advertencia, como recordatorio de que no estaba solo en la historia. Mateo tenía ahora 26 años. Trabajaba como abogado en un despacho que, según Valentín, era propiedad indirecta del Holden Familiar. ¿Y si ya está dentro sin saberlo? Peor aún, ¿y si lo sabe? Mientras tanto, en la Torre Monterrubio, el consejo se reunía en privado. El padre de Ariadna, don Gustavo,
Había recibido la transcripción de uno de los audios filtrados. Una voz. Una risa. Una frase que lo enterraba. Si ella no firma, firmamos por ella. ¿Quién va a anotarlo si mañana está muerta? Ninguno de los presentes se atrevió a mirarlo a los ojos. Porque todos habían estado ahí. Porque todos sabían. Y porque todos temían que la hija que jugaba a ser periodista ahora tenía los dientes bien afilados. Ariadna y Valentín decidieron no esconderse. Organizaron una conferencia. Una sola. Privada. Pero con el equipo de seguridad que alguna vez se rió del velador. Ahora. Ellos lo escoltaban. Vamos a hacerlo en la azotea. ¿Dónde empezó todo? Donde nunca dejaron que mi voz bajara. La noche llegó. Y con ella, más de 100 personas conectadas a una transmisión interna. Incluidos periodistas infiltrados. Inversionistas silenciosos. Y alguien que no esperaban. Mateo. Con una expresión imposible de leer. Entró al lugar con paso firme. Y se paró frente a Valentín. ¿Por qué me hiciste buscarte toda la vida, desde tan cerca? Valentín tragó saliva. Y por primera vez. No tembló. Porque si te acercabas cuando yo aún era cobarde, te iba a fallar igual. El silencio pesó. Como si el aire se hubiera congelado. Y entonces Mateo lo abrazó. Ahora habla. Yo te voy a escuchar. Valentín presionó play. Y la voz de la madre de Ariadna llenó el espacio. Fuerte. Quebrada. Con una verdad que el mundo ya no podía ignorar. Parte 4. La grabación era clara. Sin cortes. Sin montaje. Una sola toma de voz quebrada. Mujer firme, pero agotada. Mi nombre es Clara Sandoval de Monterrubio. Y si estás escuchando esto, significa que algo salió mal. Ariadna cerró los ojos. Pero no para evitar el dolor, sino para sostenerlo. Como si la voz de su madre viniera a rescatarla de una historia que otros escribieron a escondidas. Descubrí que se están desviando recursos de la fundación. Y que los informes que firmé no fueron los mismos que enviaron al consejo. Yo no autoricé la compra de esos medicamentos vencidos. Ni la licitación falsa para los laboratorios rurales. La voz tembló. Pero siguió. Si me pasa algo, no fue un accidente. Y si Valentín aún sigue allí, él sabe dónde encontrar las pruebas. Mateo bajó la mirada. Como si entendiera por primera vez quién era su padre. Y Ariadna simplemente dejó que el audio terminara. Sin palabras. Solo con el sonido final del casete girando en seco. La transmisión se interrumpió por un segundo. Hubo un corte de energía. Solo en la azotea. Pero Valentín ya lo esperaba. Sacó una grabadora de pilas. Presionó play de nuevo. Y encendió una linterna antigua que lanzó un halo cálido sobre todos los presentes. Nos enseñaron que la oscuridad es silencio. Pero a veces, el silencio es lo único que ilumina. Don Gustavo no asistió a la reunión. Pero mandó a un emisario. Su abogado personal. Con una propuesta envuelta en amenazas disfrazadas de acuerdos. La familia Monterrubio está dispuesta a reconocer ciertos errores del pasado. A cambio de que usted, señor Valentín, omita ciertos detalles, para proteger a terceros. Valentín sonrió. Y sacó una carta sin firmar. Esta carta no fue enviada. Porque su autora murió antes. Pero en ella, su esposa exigía al consejo rendir cuentas públicas. El abogado se tensó.
Eso no es legalmente vinculante. No. Pero es moralmente indestructible. Esa noche, Mateo y Ariadna decidieron unirse. No por venganza, sino por reconstrucción. Porque sabían que el escándalo sería inminente. Que los medios se encargarían de destrozarlos. Que habría demandas, persecuciones y ofertas sucias para comprar su silencio. Pero Valentín los miró a ambos con una serenidad que solo tiene quien ha caminado toda la vida con un secreto a cuestas. Si quieren justicia rápida, vayan a la televisión. Si quieren justicia de verdad, prepárense para resistir. El viejo velador, el loco de la azotea, se convirtió en la voz más buscada del país. No por fama, sino porque había dicho en 11 minutos lo que nadie se atrevía a pronunciar en años. Y entonces, pasó algo que nadie esperaba. Apareció una grabación más. Anónima. Sin firma. Con la voz de don Gustavo. Hablando por teléfono con un nombre que el país reconocería al instante. Dile al ministro que si no archiva el caso, su hija no entra a Harvard. Así de fácil. Esa filtración no venía de Valentín. Ni de Ariadna. Ni de Mateo. Sino de alguien que no sabían que estaba escuchando desde el principio. El recepcionista nocturno. Otro invisible más. Que también guardaba sus propias grabaciones. El sistema entero empezaba a colapsar. Y la red de silencio que había protegido al poder durante años se estaba deshaciendo. No por gritos, sino por voces suaves, grabadas, dormidas, esperando el momento correcto. Parte 5. Las noticias estallaron esa misma semana. No por un comunicado oficial, ni por una conferencia de prensa, sino por una publicación anónima, firmada solo con 2 iniciales, VM. Incluía las grabaciones, las cartas, las licitaciones falsas, y una línea final escrita a mano, en una servilleta arrugada que alguien escaneó. Lo que no se dijo en vida, ahora se escucha en cada rincón. La historia se hizo viral. No solo porque involucraba a una de las familias más poderosas del país, sino porque nadie entendía quién era ese tal VM. Hasta que alguien publicó la foto. El velador, sentado en la azotea, con un reproductor de casetes sobre las piernas, y una linterna apuntando al cielo. Don Gustavo Monterrubio fue citado por el Senado, acusado de corrupción agravada, manipulación fiscal y encubrimiento de homicidio culposo. Y aunque negó todo, el país ya no le creyó. Porque esta vez, las pruebas no venían de un periodista, ni de un político, ni de un fiscal, sino de alguien que llevaba más de 20 años barriendo los pasillos, reparando focos y hablando solo. A las 2:14 de la madrugada, Mateo dejó su trabajo en el despacho y se convirtió en el abogado principal del nuevo comité auditor que Ariadna impulsó con fuerza. Ella también renunció a la dirección simbólica que tenía en la empresa y fundó una organización con un nombre que dejó a todos en silencio. Azotea 214. Una fundación para proteger a denunciantes anónimos, trabajadores invisibles y voces que han sido ignoradas por años. Valentín no aceptó ninguna entrevista, ningún premio, ni un solo peso por sus grabaciones. Solo pidió una cosa. Quiero que la última grabación de Clara suene cada noche en esa azotea, para que nadie vuelva a olvidar quién tenía razón desde el principio. Y así lo hicieron.
Cada noche. A la misma hora. Un altavoz reproduce la voz de una mujer que murió por decir la verdad. Y fue vengada por quien no tenía ni apellidos, ni títulos, ni poder. Solo una linterna, una libreta, y la decisión de no callar más. Una madrugada. Mucho después. Mateo se acercó a la azotea. Y vio a Valentín mirando el cielo con una sonrisa casi infantil. ¿Piensas irte? Ya me fui. Hace mucho. Pero al menos ahora, me oyen cuando hablo. Y por primera vez. El velador no bajó solo. Bajó acompañado. Por su hijo. Y por la voz de Clara. Que seguía sonando en el viento. Como una promesa. Como una advertencia. Como una victoria silenciosa. Que lo cambió todo. La historia que nadie vio venir. El amor que no era de pareja. Pero sí de sangre. De verdad. Y de valor. La historia real. Del hombre que humillaron por hablar solo en la azotea. Y que terminó. Enamorando a todo un país. Con la única arma que tuvo desde el principio. Su voz. Fin.